iglesia es precisamente comparada en 1 Corintios capítulo 3. Primera carta a los Corintios capítulo 3. Dice en el versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Primero el apóstol se identifica, se define como alguien que colabora con Dios en lo que Dios está haciendo. Amén. Nosotros somos también colaboradores ¿de quién? De Dios. Pero también la iglesia tiene un concepto interesante en esta parte. Dice, y vosotros sois labranza de Dios. La labranza es cuando se trabaja el campo. El campo, para que rinda su fruto, tiene que ser labrado, tiene que ser cuidado, tiene que ser regado, tiene que ser sembrado, etcétera, para que rinda un fruto. Está hablando de un proceso. La iglesia está en un proceso continuo. Pero hoy vamos a ver el siguiente concepto, que es el que nos vamos a centrar. Dice, somos un edificio ¿de quién? De Dios. Un edificio no aparece de la noche a la mañana. Un edificio requiere un proceso de construcción. Ese proceso de construcción la Biblia lo define como edificación. En Efesios capítulo 2 vamos a ver estos conceptos. Efesios capítulo 2. Versículo 18. Porque por medio de Él, se refiere de Jesús, por medio de Jesús, unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu, ¿a quién? Al Padre. Ya dijimos que la obra del Espíritu en la iglesia es importante, fundamental. Por ese espíritu nosotros tenemos un camino, una entrada hacia el Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, ya no somos ajenos a las promesas, a nuestra relación con Dios, sino conciudadanos. Hace algunos meses vimos el tema de que somos ciudadanos del reino. Ya aquí no nos preocupamos que si somos ciudadanos de aquí o de allá, que si usted nació en este lugar o en aquel lugar. Hoy tenemos una ciudadanía especial, la mejor ciudadanía que uno pudiera tener, que es la ciudadanía del reino de Dios, reino de los cielos. Somos conciudadanos de los santos y miembros también de la familia de Dios. Hoy somos parte de esa familia de Cristo. Y dice, edificados, construidos, vamos desarrollándonos sobre el fundamento, aquí es importante, de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esta piedra del ángulo era la piedra fundamental en la que se construía un edificio. Era el punto de referencia, el punto de inicio, donde toda la obra iba comenzando. ¿Quién es este punto de inicio, esta piedra? Es Jesucristo, la piedra del ángulo, en quien todo el edificio, pero ¿quién dijimos que era el edificio? Nosotros somos el edificio de Dios, bien coordinado, porque no puede un tabique empezar aquí, otro tabique aquí en medio. No, tiene que haber una coordinación, tiene que haber una visión de futuro, de construcción. Todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente
edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros nos hemos preocupado por edificar esta casa material, pero debemos de preocuparnos más por edificar un edificio espiritual, porque dice que ese edificio es una morada de Dios en el Espíritu. Amén. Ahora, ¿cómo vamos a edificarnos? Vamos a ver en el capítulo, aquí mismo en 1 Corintios, capítulo 8. 1 Corintios, capítulo 8. Dice aquí, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Es importante el conocimiento. Aquí no es que Pablo vaya a despreciar el conocimiento. El Señor dice que su pueblo pereció. ¿Por qué? Porque le faltó el conocimiento. Conocimiento es algo importante en nuestra vida, pero dice aquí, el conocimiento envanece, pero el amor, ¿qué hace? Edifica. Por eso dice Pablo, miren, si tuviera toda la sabiduría y hablara todas las lenguas, incluso si diera mi cuerpo para ser quemado, pero si no tengo amor, ¿qué pasa? Nada soy. Entonces, vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 2. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Vamos a ver, dice en el capítulo 2, verso 4, acercándoos a Él, a Cristo, piedra viva. Estamos hablando de este concepto de edificio, de una edificación. Él es la piedra del ángulo, Él es el cimiento, la roca. Dice que el que edifica sobre la roca, su casa no va a ¿qué? No va a caer. Entonces, edificar es muy importante en nuestra vida. Estamos hablando de edificar en forma espiritual. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, tenemos que ser edificados como una casa espiritual y un sacerdocio santo. Amén. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hay muchas cosas que podríamos hablar de este versículo simplemente, pero vamos a centrarnos. Dice que debemos ser edificados como una casa espiritual y también como un sacerdocio santo. En Judas, versículo 20, dice: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Cómo nos vamos a edificar? Dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Cómo debemos de ser? Debemos de ser edificados como un edificio espiritual. Aunque estamos viendo en forma general lo que dice la Biblia acerca de que la iglesia tiene que ser edificada. Esta edificación de la iglesia es un proceso, no es de la noche a la mañana. Hay que poner un ladrillo y hay que poner después otro, pero la idea es ir ¿qué? Creciendo, ir avanzando. Si usted coloca una hilera de blocks, de tabiques, y después los tira y los vuelve a acomodar, ¿está avanzando o está quedando en el mismo qué? En el mismo lugar.
Por eso es importante. Dice, vamos a ver en Romanos capítulo 14, la carta a los Romanos en su capítulo 14. Estamos hablando del tema de la edificación. Aquí habla, por ejemplo, de los débiles en la fe. ¿Quiénes serán los débiles en la fe? Aquellos que quizás hay que cuidar porque todavía no están fortalecidos, porque todavía no han ejercitado sus miembros en el discernimiento del qué. Vamos a ver como ejemplo nada más. Dice aquí, recibid al débil en la fe, pero no para qué. Para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, y aquí hacen paréntesis, hace una identificación, otro que es débil, come solamente ¿qué? Legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Pero lo que estamos viendo es otro tema. Este es un ejemplo de que hay gente que, aunque es cristiana, pero es débil ¿en qué? En la fe. Y no tenemos que andar contendiendo con ellos, sino, pues, si usted está seguro de lo que ha creído, debe de tener una madurez en ese tipo de situaciones. Versículo 19. Así que, ¿pero qué es lo que tenemos que hacer? Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua ¿qué? Edificación. Tenemos que poner atención en aquellos aspectos, aquellas situaciones que nos permiten ir avanzando, ir creciendo, que no seamos nosotros un estorbo para los demás, que no seamos una piedra de tropiezo, sino al contrario, que podamos brindar nuestro apoyo a los demás para que vayamos creciendo, para que vayamos madurando en las cosas de Dios. Dice, que pongamos atención en lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros ¿con qué? Con lo que come. Nosotros tenemos libertad en 1 Corintios capítulo 10. Esa libertad no quiere decir que la usemos para hacer sentir mal a los demás, para abusar de los otros. 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Pablo llega a un momento y dice, miren, todo me es lícito, ¿verdad? Porque mucha gente está preocupada, que si voy aquí, que si puedo ir allá, que si puedo ir al cine, que si puedo tomarme una copa ahora en el brindis de fin de año, que si puedo... Mucha gente tiene ese tipo de preguntas o de ideas. Pero dice aquí, miren, la verdad es que todo me es lícito. Yo podría hacer, ¿qué? Todo. Pero no todo, ¿qué? No todo conviene. O sea, hay cosas que me convienen y hay cosas que no. Todo me es lícito, todo lo puedo hacer, pero no todo edifica. No todo ¿qué? ¿Qué tenemos que hacer? Las cosas que ¿qué? Que nos edifiquen, que nos traigan un resultado provechoso en las cosas de ¿quién? Las cosas de Dios. Dice después el 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Miren, estos días que ya se acerca fin de año, hay mucha gente que ya está pensando o preocupado que qué van a cenar, que dónde van a ir, que si la familia se va a reunir, que qué es lo que se va a cenar, que si este año será pavo, este año será pierna, este año será... Esos son los pensamientos que regularmente la gente ¿qué? Tiene. Nosotros deberíamos estar pensando
¿Cómo aprovechar esa reunión para hablarle a nuestra familia? ¿De quién? De la palabra de Dios. ¿Cómo podemos hablarle y darle testimonio a nuestra familia de una forma efectiva, sin pelear, sin contiendas, sin problemas? ¿Cómo podemos llevar el testimonio de Jesucristo a su vida? Amén. Porque eso será lo mejor que nosotros podamos compartir. Hay mucha gente que hoy también está preocupada porque va a haber intercambio en su trabajo de regalos, va a haber intercambio en la familia, va a haber intercambio y están pensando qué voy a regalar, qué voy a traer, qué voy a llevar, qué voy a comprar. Lo mejor que podemos regalarle a una persona es la verdad de la palabra de Dios. Llevar, dice la Escritura, todo pensamiento cautivo a la obediencia ¿a quién? A Dios. A Cristo. Esa debe ser nuestra meta. Esa debe de ser nuestra intención. Vamos a regresar a Romanos, ahora en el capítulo 15. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Gloria a Dios. Capítulo 15, versículo 2. Dice, cada uno de nosotros, ¿qué debe de hacer? Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. 2. En lo que es bueno, ¿para qué? Para edificación. ¿Cómo te gustaría, y aquí vamos a ir haciendo algunos ejemplos prácticos y reales, ¿verdad? ¿Cómo te gustaría que a ti te trataran en la iglesia? ¿Cómo te gustaría cuando venimos a las reuniones? ¿Te gustaría que nadie te hable, que te tengan ahí en un rincón, que ni siquiera se sonrían contigo? ¿Eso es lo que nos gustaría? ¿O nos gustaría sentirnos bienvenidos, apreciados, cercanos, ¿verdad? Que les preocupamos a los demás? ¿Así nos gustaría sentirnos? Pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? No tienes que sentarte esperando que los demás vengan a saludarte, no. Tú tienes que tratar a los demás como a ti te gustaría que te trataran. No debes de estar esperando que otros lo hagan, tenemos que hacerlo nosotros. ¿Por qué? Dice que cada uno agrade a los demás en lo que es bueno, ¿para qué? Para edificación. ¿Qué es lo contrario de edificación? Destruir. Si edificar es construir, lo contrario a edificar, ¿qué puede ser? Destruir. ¿Cómo se puede destruir la obra de Dios? Cuando tú le pones cara a los hermanos, cuando tú no los saludas, cuando tú no te acercas ni siquiera a saludarlos, ¿verdad? Ese tipo de actitudes no es lo único, ¿no? Hay otras cosas peores, pero estoy poniendo este ejemplo. Esto destruye la obra de ¿quién? De Dios. Dice que somos familia de ¿quién? De Dios. Ahora somos todos, somos una familia y debemos de tener esa confianza de unos con otros. Amén. Ahora, es bueno decir amén, pero es bueno hacerlo. Amén. Entonces, nos tenemos que preocupar por edificar a la obra del Señor. 1 Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 2, 14. Okay. Miren, aquí nos vamos a detener un poquito. Dice, seguid el amor. Tenemos que seguir el amor. Y procurad
los dones espirituales. Pero aquí dice, sobre todo, que ¿qué? Que profeticéis. Y habla aquí de la importancia de profetizar. Dice en el verso 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende aún, aunque por el Espíritu habla ¿qué? Misterios. Pero el que profetiza, ¿qué hace? Habla a los hombres. ¿Para qué les habla? ¿Para qué? ¿Para qué nos hablará Dios en mensajes proféticos? ¿Para hacernos enojar? ¿Para hacernos sentir mal? Para que nosotros seamos ¿cómo? ¿Y cómo vamos a ser edificados? Bueno, vamos a tener que, miren, cuando se construía la mampostería con piedra, la mampostería es la base donde se va a edificar la casa, se iban acomodando las piedras de tal manera que una encajara ¿con quién? Con la otra. Pero había momentos en que la piedra pues no encajaba porque los bordes no coincidían con la otra piedra. ¿Qué había que hacer? Había que romperla, había que quitarle, volarle lo que estorba para que esa piedra pueda entrar y ser parte de esa edificación. Dios a veces nos golpea de esa manera con su misma palabra para que nosotros nos amoldemos a lo que Él espera para que formemos parte de ese edificio que Dios está construyendo. Amén. Ok, dice en el capítulo, aquí en el 14, vamos a ver el verso 12. Verso 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, porque muchos queremos servir a Dios de una forma o de otra. Yo quisiera tener este don, deberíamos de anhelarlo. Hay quien no lo anhela, hay quien quiere estar aquí sentado. No, tenemos que anhelar los dones espirituales, porque los dones espirituales son los medios que Dios usa para que nosotros edifiquemos ¿a quién? A la iglesia. Así que vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos, ¿para qué? Para edificación. Amén. Tenemos que abundar en ellos para edificación. Versículo 26 de este mismo capítulo. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cuando nos reunimos como iglesia. ¿Qué hay entre nosotros cuando nos reunimos? Vamos a ver aquí este ejemplo. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene un ¿qué? Un salmo, tiene una doctrina, quiere decir una enseñanza, tiene lengua, un mensaje de Dios en lenguas para la iglesia, tiene una revelación, tiene una interpretación. Hágase todo ¿para qué? Para edificación. Todo lo que venimos a hacer en este lugar tiene que tener un propósito. El propósito de servir para que seamos edificados. ¿Amén? Entonces, en Efesios capítulo 4, vamos a ver también otro elemento. Efesios capítulo 4. Versículo 29. ¿Ya lo tenemos? Dice, ninguna palabra, ¿cómo? Corrompida. Esta palabra de significado de corromper significa algo que se echa ¿a qué? A perder. Cuando los alimentos se echan a perder, pues ya no los podemos ¿qué? Comer, porque se han corrompido, se han echado a perder. Incluso en la secuencia de datos hay datos o memorias que se corrompen, quiere decir que algo sucede y ya no se puede ¿qué? Utilizar.
ninguna palabra de ese tipo, una palabra echada a perder, algo que ya no sirva, algo que ya no abone a un beneficio, ninguna palabra corrompida salga de donde, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a quienes, a los oyentes, darle gracia a los oyentes. Aquí voy a poner otro ejemplo. A lo mejor ya hablé de esto alguna vez, pero a veces no ha quedado claro, pero lo voy a volver a hacer. Y espero que todos pongamos atención a esto, y este video lo vamos a compartir en el grupo para que usted pueda revisarlo. Hay un momento especial en el momento del servicio, cuando se dice, vamos a dar gracias a ¿quién? A Dios. ¿Quién quiere darle gracias a Dios? ¿Quién tiene un testimonio? ¿Qué es un testimonio? Leemos continuamente Daniel capítulo 4, donde dice dice Nabucodonosor, conviene que yo declare que las maravillas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán asombrosas son sus maravillas. Está hablando que al dar gracias, tengo que dar gracias por algo que Dios hizo con ¿quién? Conmigo. ¿Verdad? Se ha dado el caso que a veces en el momento de dar gracias a Dios, ¿verdad?, algunos hermanos se confunden por lo que les voy a explicar más adelante. Entonces es un momento de dar gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en ¿dónde? Pero hay hermanos que ocupan ese espacio para abrirse y para decir, hermanos, es que yo ya ni quiero venir, estoy bien triste, tengo este problema, aquí me tratan así, allá me tratan así. Eso da gracia y edificación a los oyentes. Hay quien se deprime, dice, uy, estos hermanos si tienen años aquí y ya no quieren venir, ¿qué me espera a quién? A mí. Si estás pasando por una tribulación, por una angustia, debes de pedir lo que denominan en otros lugares consejería. Oiga, hermano, quiero hablar con usted, mire, me siento así, tengo este problema, me siento triste, estoy pasando por esta situación, incluso a veces ya ni quiero ¿qué? Venir, pero no lo digas delante de toda la ¿qué? La congregación, porque todo lo que digas aquí tiene que ser con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Para la mutua edificación. Entonces, de todo lo que digamos también dice la palabra que vamos a dar cuentas delante de quién. Dice que somos colaboradores de quién. De Dios. Que no seamos un estorbo para la obra de quién. Para la obra de Dios. Ahora, que seamos también verdaderos, porque hay quien a veces da testimonios. Dios me hizo sentir, hermanos, miren, yo he sentido dejar de trabajar por servir a quién. Y en unas 2 o 3 semanas volvió a trabajar ese hermano o esa hermana y ya no dijo qué. Los hermanos se quedan con la idea que, oh, el hermano dejó de trabajar por servir a quién. Pero siguió trabajando, ¿no? Porque es muy fácil decir, pero a veces es muy fácil ¿qué? O hay otros que dicen, hermano, ¿cuánto cuesta esto? Como dando a entender que él lo va a poner. ¿Cuánto cuesta un carro de tierra, un carro de arena? Pero muchos nomás preguntan, pero nunca ¿qué? Nunca dan nada, ¿verdad? Nomás preguntaron delante de los demás como para que los demás dijeran, ay, el hermano a lo mejor, o la hermana va a poner ¿qué? Entonces, hermanos, dice que nosotros debemos de hablar lo que es correcto para la mutua edificación de la iglesia. Si vas a decir algo que va a contristar a los hermanos, mejor no lo ¿qué? Mejor no lo digas. Aquí mismo dice que no contristemos ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. Incluso la Escritura nos anima diciendo que nos alentemos los unos a los otros. Que nos alentemos ¿para qué? Para seguir adelante. Miren, también, por ejemplo, en 1 Timoteo, capítulo 1, verso 4. Creo que es Tito. Esto no puede ser Primera de Timoteo, capítulo 1. Ok, dice en el verso 3.
como te rogué que te quedases en Efeso, Pablo le dijo a Timoteo, que estaba trabajando con él en la obra del Señor, que se quedara en esa ciudad porque allí estaba creciendo la iglesia. Capítulo 1, verso 3. Como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñen diferente que, ni presten atención a fábulas, porque siempre hay aquellos que se meten entre las iglesias y a los que no están firmes los empiezan a convencer. No, es que tú no puedes decirle, a orar a Dios, diciéndole Dios, tienes que decir el término hebreo, y a Jesús no es Jesús, es Yeshua, y luego le cambian el nombre, ya no es Yeshua, es Yahshua. Ese tipo de cosas son fábulas y genealogías interminables que acarrean, ¿qué acarrean? Disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Amén. Entonces, todo lo que hacemos, todo lo que decimos en este lugar debe tener un propósito, el de edificarnos. Vamos a ir a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Gálatas 2, ¿ya lo tenemos? Estábamos poniendo el ejemplo, que si usted pone una hilera de bloco de tabiques, unas 2 o 3, pero mañana las tumba y después las vuelve a construir, usted no está creciendo, sino que se está quedando en el mismo lugar. Pero lo peor que podría ocurrir es que si usted ya construyó algo y después lo tira, pues no sirvió de qué, no sirvió de nada. Vamos a ir al versículo 18. Dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Aunque aquí la acepción del edificar se refiere a lo siguiente: si usted ya avanzó y había dejado cosas que hacía en el mundo, vamos a poner un ejemplo, al que le gustaba beber o al que le gustaba fumar, si usted ya había avanzado y lo había dejado, y llega un punto en su vida en que vuelve a meterse en ese tipo de cosas, vamos a poner también otro ejemplo, si usted era muy chismoso o chismosa y antes le gustaba mucho el chisme y lo dejó porque sabe que eso no le agrada a quién, pero si después vuelve a caer en las mismas cosas, se convierte en un transgresor. ¿Qué quiere decir un transgresor? El que va en contra de la voluntad de quién, de Dios. Si ya lo que destruiste lo vuelves a edificar, entonces te conviertes en un ¿qué? Transgresor. Versículo 20 dice, porque con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Cuando habla de crucificar, muchos han enseñado este concepto de crucificar la carne. ¿Qué quiere decir? Nuestros deseos, nuestros gustos, nuestros anhelos, ¿no? Tenemos que aprender a crucificarlos, tenemos que dejarlos en la cruz de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que vivo en este momento, ¿qué debo de hacer? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es otro tema, pero entonces, hermanos, estamos hablando de la edificación, y Dios nos ha llamado a ser edificadores, restauradores de vidas. Vamos a ver un ejemplo en Isaías capítulo 58, cuando habla del verdadero ayuno. Es tal el ayuno que yo escogí, que el hombre incline su rostro como un junco, dice por aquí. ¿Llamarás a eso ayuno y día agradable a quién? Al Señor. No es más bien el ayuno que yo escogí. Ya lo tenemos, Isaías 58.
Verso bien, 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de qué? Esas ligaduras de impiedad es lo que te mantiene atado a las cosas que no le agradan ¿a quién? A Dios. Si tienes un carácter explosivo, que cuando te enojas no puedes controlarte, hay gente que incluso se quiere lastimar en un momento de enojo. Sí les platiqué aquel caso de un niño que su mamá le quitó el teléfono celular y iban en el carro y el niño hizo un gran berrinche. Era un niño, ya un jovencito, preadolescente, y tal fue su enojo que se bajó del carro y se aventó del puente. Porque cuando dice que en la ira del hombre no obra la justicia de quién, dice en Proverbios, hay hombre cuyo espíritu no tiene rienda, ¿verdad? Quiere decir que hay gente que se enoja y no mide las consecuencias de lo que hace, de lo que dice, de lo que piensa. Dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de amor, de poder y de ¿qué? Dominio propio. Dice, entonces esas ligaduras de impiedad, estoy poniendo este ejemplo, a lo mejor en su carácter es lo contrario. Usted tiene una tendencia a deprimirse, a entristecerse, a menospreciarse, a decir que no sirve para nada, que no vale nada, que llega la tristeza, ya se quiere hasta matar. Ese tipo de cosas no le agradan ¿a quién? A Dios, porque nosotros no valemos por lo que somos, sino valemos por el valor que Dios ha puesto en quienes. Dice que Él derramó su sangre preciosa, por cada uno de nosotros. ¿Amén? Dice, esas ligaduras de impiedad debes de romperlas, soltar las cargas de ¿qué? Traes cargas que te mantienen oprimido. Es que ya no quiero ir a la iglesia, porque esto, por lo otro, porque me siento así, porque me siento asado. Esas cargas, si no las sueltas, van a acabar echándote por tierra. No vas a poder servir ¿a quién? A Dios. Dice incluso la palabra que no traigamos cargas delante de la presencia ¿de quién? De Dios. Usted está cargado, está afanado, su trabajo, sus problemas, sus aflicciones. Suelte sus cargas en las manos ¿de quién? Dice aquí que soltemos las cargas de opresión y que dejemos ir libres a los quebrantados y que rompamos ¿qué? Todo yugo. Todo aquello que te mantiene atado a lo que dice la Escritura, que no nos unamos el yugo ¿qué? Desigual. Hay gente que tiene una amistad, hay hermanos que tienen amistades o familiares que los incitan, los invitan, los mueven para hacer cosas que no le agradan ¿a quién? Tienes que romper ese ¿qué? Ese yugo. Tienes que romper ese yugo. Porque dice la Escritura, conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Nosotros tenemos que marcar la diferencia. Entonces, dice, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Es importante el ayuno, pero es importante el ayuno de acuerdo a lo que Dios espera que nosotros lo hagamos. ¿Cuál va a ser el resultado de ese ayuno? Tu luz se va a ver como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Ok, vamos a continuar aquí. Y si dieres tu pan al hambriento, suplir la necesidad de aquel que está pasando por aflicción, ¿no? Y saciares el alma afligida. Ese saciar el alma afligida no se refiere solamente en lo material.
Hay gente que está pasando por situaciones difíciles, duras. Les platicaba, por ejemplo, de casos cuando en la pandemia se murió la abuelita, se murió el abuelito, se murieron los papás, quedaron los hijos y los más chiquitos quedaron acá, los más grandes quedaron a cargo de los más ¿qué? Chiquitos. Esas almas no estarán sedientas de paz, de consuelo, no necesitarán la presencia de Dios en sus vidas. ¿Cómo podemos saciar esas almas? Pues llevándoles la palabra de Dios a sus vidas, mostrándoles que Dios les ama y que Él tiene un propósito y un plan maravilloso para sus vidas. Dice que sacies el alma. ¿Dónde estamos? Saciar es el alma afligida. En las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará. ¿Cuánto tiempo? A veces continuamente repetimos ese Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada, pero tu realidad o mi realidad es diferente, porque carecemos ¿de qué? De todo. ¿Qué está fallando? ¿La promesa de Dios? ¿O estaremos fallando quiénes? Ahora dice el Salmo, Jehová es ¿qué? Para que Jehová sea mi pastor, ¿qué tengo que hacer yo? Pues ser una oveja del ¿quién? Del Señor. Y la oveja sigue las instrucciones, la voz, la dirección ¿de quién? Del pastor. Entonces no puedes decir que Jehová es tu pastor si tú te comportas como alguien extraño, alguien que no se sujeta, alguien que no está bajo la voluntad de quién. Una cosa debe de llevar a la otra. Si Jehová es tu pastor, si tú estás haciendo estas cosas, si tú te preocupas por los demás, si tú tienes este ayuno, esta clase de ayuno delante de Dios, dice, entonces nacerá tu luz y tu oscuridad va a ser como el mediodía. O sea, al mediodía no hay ¿qué? No hay oscuridad. Jehová te pastoreará siempre. Y en las sequías, porque pasamos por épocas ¿de qué? De sequía, de necesidad, de aflicción. En las sequías saciará tu alma y dará ¿qué? Vigor a tus huesos, y serás como un huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Amén. Dios quiere que seamos edificados como una casa espiritual. Tenemos que dejar a un lado las actitudes, las acciones que estorban ese crecimiento. Amén. Porque entonces seríamos no colaboradores de Dios, seríamos estorbadores de la obra de Dios. Entonces, hermanos, dice aquí, entonces los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas. ¿Para qué? Para habitar. Entonces quiero que meditemos en esto que estamos hablando. Que todo lo que hablemos, sobre todo aquí en la iglesia, todas las actitudes que tenemos, sean tendientes a edificar el cuerpo de Cristo, a mostrar una diferencia. Tenemos que mostrar esa calidez a los demás, ¿no? Y no se trata solamente de apariencias. Dice aquel canto, y lo dice basado en la Escritura, amémonos ¿de qué? De corazón, no de labios solamente. O sea, no de apariencias, sino en verdad. Porque eso es lo que Dios espera de nosotros. Ya no nos da tiempo, pero hay otro aspecto de la edificación, solamente lo voy a mencionar brevemente.
todo lo que hayamos hecho y todo lo que hagamos delante de Dios como iglesia, un día vamos a dar cuentas delante de ¿quién? De Cristo. Y dice, mira, si alguno edifica con hojarasca, con madera, con algo que si viene el viento o viene el fuego, ¿qué le va a pasar? Se quema. Pero otros edificarán con plata, con oro, con piedras, ¿qué? Preciosas. Cuando venga el fuego de la prueba, se va a notar lo que ellos hicieron, con qué clase de elementos edificaron. Está refiriéndose a nuestra vida espiritual. Dice que el que se queme su obra, él mismo será salvo, pero así como ¿por qué? Por fuego, como una cosa de, bueno, Dios tuvo misericordia de él. Pero si nosotros edificamos con algo valioso sobre la roca que es Cristo, recibiremos una recompensa de parte de Dios. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén.